Bueno, buenos días a todos. Yo soy Lidia Casero, del IES Gaia de San Vicente del Raspeig, y él es Nicolás Paus, del IES Pare Arques de Concentaina. Nosotros hemos tratado el tratamiento de aguas residuales mediante contaminantes emergentes y contaminantes industriales. Entre ellos hemos tratado el acetamiprid, la cafeína, el acetaminofeno y la carbamazepina. Lo que tratamos es... Bueno, este es el índice que vamos a seguir. Hay una parte más teórica, como la introducción y las conclusiones, y hay una parte experimental, que es la que hemos realizado en el laboratorio mediante el proceso que hemos hecho y después los resultados, sacar las conclusiones. Tratamos de, mediante reducir nuestra mezcla, obtener la biodegradabilidad, que es el proceso por el cual descomponemos el elemento químico mediante agentes biológicos. Tiene dos partes, la oxidación bioquímica y la oxidación química. En la oxidación bioquímica oxidamos la parte más... oxidamos la materia biodegradable, y en la química la que no es biodegradable. En la mineralización, nuestra mezcla tenemos que obtener lo más reducido posible, que se reduce a CO2 y agua. Nico y yo hemos estado todo el tiempo en el ozonificador, y para ello, ¿qué es el ozono? El ozono se dice O3. Entonces, para obtenerla tenemos una molécula de oxígeno que se une a una molécula O. La molécula O la obtenemos por una descarga eléctrica, como puede ser, por ejemplo, un rayo. Por eso, cuando hay tormenta y salimos a la calle, pues notamos el olor del ozono, porque una molécula de oxígeno se une a otra de oxígeno que se ha reducido en 2O y obtenemos una molécula O3. Ahí pone que 3 de oxígeno serían 2 de ozono, porque tenemos las 2 de oxígeno más la de ozono que se divide en 2 Os, entonces se une. Una vez que tenemos ozono, es un compuesto que no tiene toxicidad, porque al romper tanto eliminamos toda la toxicidad que pueda haber. También es casi de los que más capacidad tiene para oxidar otros compuestos, porque tiene 2,07. Y sirve como un depurador muy efectivo. De hecho, el ozono en algunos sitios se utiliza para depurar el agua. Aquí lo utilizamos cloro porque tiene menor coste y porque dura más tiempo, pero sería igual de efectivo. Bueno, y este es el ozonificador, que es lo que Nico y yo hemos utilizado más. En el laboratorio abajo tenemos unas bombonas de oxígeno, y el oxígeno vendría por el tubo azul, y con él lo que haríamos sería generar el ozono. Una vez que el oxígeno pasa a la cámara transparente, que es esto, pasa por como una especie de filtro, que lo podemos ver aquí también. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro disolvente, al pasar por ahí, las moléculas de gas lo que hacen es dividirse en un número mayor. Entonces, al tener más cantidad de moléculas, podemos llegar a alcanzar un volumen mayor. Si en el caso de utilizar luz ultravioleta, deberíamos de taparlo, como en esta imagen, con papel albal, porque estamos jugando con un componente que es muy potente y más que nada por seguridad. Ahora vamos a empezar a explicar todo nuestro proceso. Para empezar hicimos las disoluciones. Estos son los contaminantes que he dicho antes, y utilizamos 5 miligramos de cada uno de ellos, excepto del acetamiprid, porque es un caso especial. Tiene una concentración del 20%. Y lo que buscamos es tener en total la misma masa de contaminante, no la misma masa general. Como en la imagen de abajo, los pusimos en diferentes matraces y con agua los rebajamos, con agua destilada. Y después todos los unimos a un matraz más grande, y lo pusimos en un equipo de ultrasonido como el de la imagen, o también podemos introducir un imán. Podemos utilizar un imán que sirve para lo mismo que el ultrasonido, para mezclar el disolvente. Y bueno, después obtenemos las mezclas. Primero nosotros utilizamos el ozonificador para hacer luz ultravioleta y ozono. Entonces, al hacer esa mezcla, generamos el radical OH. El radical hidroxilo OH tiene un 2,80 de capacidad para oxidar otros compuestos. Por lo tanto, como el ozono tenía 2,07, el ozono ya era un componente con bastante capacidad para ello, pero el hidroxilo aún lo supera.
obteníamos las muestras en diferentes botes y después repetimos el mismo proceso con solamente luz ultravioleta o con solamente ozono. El proceso siguiente era introducirlo en un cromatógrafo, que es el que tenemos en la imagen, pero ese es, bueno, teníamos dos en el laboratorio y ese es el más antiguo. Nosotros utilizamos el más nuevo, pero el funcionamiento es el mismo. Lo introducimos y directamente en la pantalla del ordenador nos aparece la gráfica. Pero esto después Nico lo explicará mejor. Y bueno, después calculamos la demanda química del oxígeno, o DQO, que consiste en saber la cantidad de oxígeno que tiene la muestra inicial y la cantidad de oxígeno que tiene la muestra final. Entonces, simplemente con unos kits de DQO que teníamos en el laboratorio que contenían dicromato de potasio, añadíamos 3 milímetros de nuestra muestra inicial a 1 y 3 milímetros de la muestra final. Y lo agitábamos y ya lo introducíamos al aparato que teníamos en el laboratorio. Lo que pasa que este medía el DQO de 10 a 100 y como jugamos con compuestos más pequeños, pues la DQO inicial ya era por debajo de los 10 y como la final aún se reduce más, pues no pudimos calcularlo. Después calculamos el pH. El pH inicial del ozono es de 3,6 y eso lo calculamos introduciendo un electrodo a nuestra mezcla y esta le pasa los datos a la máquina. El final era 4,4. Generalmente el pH, la final debe ser más pequeña, pero como esto se considera prácticamente, solamente se llevan 0,8 décimas y se considera el mismo, entonces no se considera que haya bajado. Están dentro del rango de errata. Y después modificamos el pH y lo hicimos con el electrodo introducido en la muestra, pues íbamos añadiendo, para subir el pH se añade hidróxido de sodio y para bajarlo se añade cualquier ácido, en este caso de azufre. Nosotros lo subimos, por lo tanto añadimos hidróxido de sodio y al final se quedó con 9,28. Volvimos a hacer el proceso y nuestro pH del ozono modificado final era 5,33. Y bueno, como ya he dicho, ahora va a explicar el cromatógrafo mejor. Bueno, pues en el cromatógrafo, después de haber analizado las muestras, nos salen diferentes picos. Cada pico corresponde a una sustancia, debido a que cada sustancia tiene un tiempo de mostrarse en el cromatógrafo. Debajo del pico, el área que tiene el pico en sí, sería la cantidad de sustancia que hay en nuestra mezcla. Y utilizando esto y las diferentes muestras, hemos sacado las siguientes gráficas para ver así cómo se iban degradando dependiendo de cómo íbamos aplicando cómo lo estábamos degradando. Aquí tenemos la de la radiación ultravioleta. Esta es la del ozono y la del ozono más radiación ultravioleta. Aquí las tres comparadas y vemos como la de la radiación ultravioleta es más lenta, la del ozono es la que va por el medio y la de la radiación de ozono más radiación ultravioleta es más rápida debido a que tenemos el radical OH. Y por último, las conclusiones que hemos sacado de los experimentos que hemos hecho han sido que la diferencia entre las ozonizaciones dependen del pH, siendo el pH ideal para oxidar una mezcla un pH básico de 9. También tenemos que el método más efectivo es el que hemos visto H, el O3 más la radiación ultravioleta, debido a que es el más rápido, y el método menos efectivo es la de la radiación ultravioleta, debido a que es el más lento. Y la DQO se reduce en el proceso, ya que la DQO es la demanda química de oxígeno. Lo que quiere decir es la cantidad de materia susceptible a ser oxidada. Y como mediante vamos oxidándolo se rompe y la cantidad de materia oxidable se reduce, pues la DQO se reduce. Lo único que no lo hemos podido observar con datos debido a lo que ha dicho.
y ya está. Y bueno, muchas gracias a los profesores y a los compañeros, ya que hemos pasado unas buenas tardes en la sala del alumno jugando a juegos y las visitas a las empresas también han sido entretenidas porque habéis estado ahí, las empresas se han ofrecido y han sido bastante comprensibles con nosotros. Gracias.